De inmediato un contacto telefónico con nuestra compañera Giselle Quintana. Ella se encuentra en la Expo Fede Industria 2025 desde el lugar. Nuestra información. Buenas tardes, Giselle. Hola, sí, muy buenas tardes para ti, Michelle, y para todos los que sintonizan en esta hora noticias de Revolución de Economía. Sí, nos encontramos en la inauguración de la Expo Fede Industria 2025. En este momento se encuentra ya hablando de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que es parte de sus operaciones. Tiene incidencia en la economía venezolana. Perder más de 20 puntos, ahí está. El 24 están ya insertos en las cámaras que participan en Fede Industria. Es un mensaje que refleja la voluntad de trabajar juntos. Es un mensaje que muestra la cohesión y la unión nacional en objetivos estratégicos. Y este es un sector, tanto la pequeña, la mediana como la gran industria, que tiene un papel y un rol fundamental estratégico a jugar en el país. Saludo a la competencia con Industria, su presidente, Luigi Picela. Saludo representante de Fede Cámara. Adán está de viaje, creo que está por Guatemala. Ayer anoche me escribió que por qué en tal país no venden los cartones de huevos de él. Y yo, pero yo te puedo responder por Venezuela, Adán. Vamos a ver qué se puede hacer con la diplomacia venezolana, ministra Coromoto, para que los cartones de huevos de la empresa de Celis también se vendan en otras fronteras. Bueno, saludo al ministro Saf, ministro Villegas, Coromoto, Anabel, los viceministros, Daniela, nuestra querida Camila, a todo el equipo que participa en una sola dirección, que es la dirección de la Venezuela productiva, que es la dirección de la Venezuela próspera, que piensa en un futuro. Hace apenas unas horas salimos de un evento electoral que habla mucho del bienestar de Venezuela, del bienestar político de Venezuela, que habla de la estabilidad política, donde sectores tanto del gran polo patriótico como sectores de la oposición, marcados por dimensiones democráticas, bueno, confluyen en un espacio para el diálogo y el debate político, como debe ser, y queda excluido el extremismo y el fascismo. Que más nunca se imponga en nuestro país el fascismo en la esfera política, porque los costos serían no solamente los costos materiales, sino los costos que como república, que como nación, comprometeríamos durante siglos. La supervivencia de Venezuela como un país libre, soberano, independiente, estarían profundamente comprometidos por siglos. Así que yo celebro, y el mensaje es: ganó Venezuela, ganamos todos y todas, que al día siguiente de la elección no sea la violencia, sino que sea esta vía, la del trabajo. Que a los 4 días de la elección no sea la violencia, sino el encuentro de la Expo, la 3ª edición de Fede Industria. Saludo a su vicepresidente. Este es el camino de Venezuela, donde nos encontramos desde la diversidad para construir consensos. Otro consenso importante que tiene hoy Venezuela es el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, el rechazo a las sanciones ilícitas que han buscado asfixiar la economía venezolana. Y tenemos hoy una coyuntura. Cada vez que hemos tenido coyuntura, a mí me contenta mucho saber que existen estos espacios para hablar de la coyuntura. Y los hemos escuchado, nos hemos reunido. Tuvimos una reunión en el mes de mayo, en los primeros días de mayo, para un poco hablar de la visión del gobierno, y que a nosotros nos contenta saber que es una visión compartida para avanzar. ¿Para avanzar en qué? En el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Ese debe ser un objetivo común, porque no solamente habla del bienestar social, sino también la dimensión económica que supone que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras vayan recuperando el poder adquisitivo de bienes, servicios, y eso tiene sin duda un impacto en el ciclo de la economía nacional. Pero yo le decía que es muy oportuno tener estos espacios cuando la economía tiene altibajos o tiene perturbaciones, o como digo yo, hay turbulencia. Cuando hay turbulencia, lo primero que dice el piloto es: pónganse los cinturones que viene una turbulencia. Bueno, aquí tenemos una turbulencia. Basta solamente decir lo que fue el inicio del año para el mundo, no solamente para Venezuela, con la política arancelaria de los Estados Unidos,
que amenazó a los bloques económicos más importantes del planeta, y eso con una política de aranceles desmedida a través de la incertidumbre impactó la economía mundial. Ayer justamente teníamos reunión ministerial de la OPEP, del OPEP Plus, del Comité de Monitoreo, y allí las perspectivas de demanda de los recursos de hidrocarburos está marcado también por esta coyuntura. Y lo que hemos visto de diciembre al presente es caída en los precios de petróleo, pero caída de más de 23 puntos. ¿Va a tener eso incidencia o no en la economía venezolana? Tiene incidencia en la economía venezolana. Perder más de 20 puntos, ahí está. El 24.4% ha sido la caída del precio del crudo. Y la tendencia de lo que dicen, usted sabe que siempre hay futurólogos que hablan de los precios, que el impacto de los mercados a futuro, que el impacto de los bonos, que las ventas a futuro. Los futurólogos del precio dicen que la tendencia es a la baja. ¿Y para qué es esta información? Para llorar, ¿no? Para nosotros trazarnos, como hemos hecho siempre, en nuevas estrategias, nuevos planes, nuevas acciones, y la hacemos en conjunto a través del Consejo Nacional de Economía y a través de estos espacios que agradezco nuevamente la invitación, Orlando, tanto a mi persona como al equipo de gobierno. Bueno, esa coyuntura internacional impacta en todas las economías. Y eso nos responde a algo que hablaba Orlando, porque nuestra insistencia en tener sustitución estratégica de importaciones. Que el aparato productivo de Venezuela, en todas las esferas, se potencie para blindar a nuestro país de este tipo de situaciones externas que no las controlamos, que depende de quien esté gobernando Washington o depende de quien esté en Europa u Occidente, donde ese viejo mundo que yo le digo que está en decadencia, porque sus economías están en decadencia, pero están en una especie de reconfiguración por supervivencia, sin duda impacta en la economía venezolana. Entonces tenemos que estar preparados. Y nuestros planes no solamente tienen que ser para atender coyunturas, nuestros planes deben ser, como ha llamado el presidente, un plan estratégico de la República, como lo discutimos en asamblea, donde ustedes también participaron, el plan de las 7 transformaciones, donde la transformación económica busca aquí al 2030, 2050, tener un país productivo, diversificar la producción, no hacernos dependientes de la renta petrolera. Aunque el motor de los hidrocarburos sigue siendo eje fundamental en la economía venezolana, no hacernos dependientes de la renta petrolera, que el motor de la agroalimentación, que el motor industrial, que el motor de la minería, que el motor de la banca y mercado de valores, que los 13 motores estén engranados, estén impulsados, y hacia allí nosotros tenemos que diseñar políticas. Y en lo industrial, recuperar aún más, yo siempre reviso las encuestas que hacen ustedes en el sector privado, impulsar aún más las capacidades instaladas que tenemos. Es una necesidad imperiosa y que Venezuela no puede seguir retardando esta política. Y por eso ustedes saben que durante el mes de marzo, específicamente el mes de marzo, nosotros tuvimos acciones para frenar las importaciones suntuarias. Porque, ¿qué tenemos que favorecer? Las importaciones productivas, los bienes de capital, las materias primas, que le den impulso a la industria nacional. Pero las divisas del país estaban huyendo hacia el consumo suntuario. Eso es una acción concreta y ha tenido un impacto. Pero ustedes saben que Venezuela, yo digo que la economía venezolana no le recomiendo a nadie que la estudie, porque estudiarla según los libros de la Escuela de Economía no lo van a entender. No lo entendían antes, cuando éramos un país completamente petrolero, ahora menos, con un país completamente bajo bloqueo y asedio económico, pero que en medio de ese bloqueo y asedio económico, el consumo persiste, incluso con políticas de aranceles para aranceles que pretenden frenar ese sector suntuario y darle impulso a garantizar divisas a los sectores estratégicos como la alimentación, como los medicamentos, como la materia prima, como los bienes de capital. Ahí tenemos una pirámide que estamos trabajando con la banca en el mercado cambiario.
Hay un mercado cambiario donde se transan las divisas, pero esas divisas no pueden ser para el despilfarro. Ya lo habíamos hablado aquí en el pasado. O sea, aquí, por ejemplo, la carne de guayú, siempre traigo a colación la carne de guayú, yo sé que a Dancel y a Luigi le gusta mucho, pero la carne de guayú es muy costosa, no se produce en Venezuela, pero entraba por la libre porque como no se produce en Venezuela, exoneración, para dar impulso a que se produzca en Venezuela. Para la carne de guayú no se produce en Venezuela, no sé si en décadas se irá a producir, pero hoy no se produce en Venezuela. Entonces las divisas del país direccionadas a sectores que realmente no son los esenciales. Y estamos en esa reconfiguración actualmente. Bueno, esa guerra comercial mundial que Venezuela ya advertía, la guerra económica se lo decimos al mundo, no solamente puede ser contra Venezuela. Hace 2 años, Coromoto, en la India, lo dijimos también, el presidente Maduro se cansó de advertir que la guerra económica no solamente iba a ser contra Venezuela. Y bueno, terminó siendo una guerra económica contra el planeta entero. Afortunadamente hubo una tregua de 3 meses entre China y Estados Unidos, porque ese es otro tema. Si en China estornuda, el planeta tiembla, ¿no? La economía impacta a nivel internacional por todo lo que tiene que ver el encadenamiento de las cadenas de suministro, de las cadenas productivas, están completamente encadenadas y esta política arancelaria dirigida también a romper con procesos de globalización económica, bueno, tiene un impacto, lo tuvo fuerte, vimos la caída de los precios de los hidrocarburos, pero va a seguir teniéndolo con mayor o con menor escala. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar pendientes cada día. ¿Qué dijeron en tal lado? ¿Cómo abrieron las bolsas en Asia? ¿Cómo abrió Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Todo eso lo vivimos, era como la pandemia económica. ¿No? ¿Se acuerdan cuando la pandemia por el COVID, que todos los días, ¿dónde hubo un caso en el mundo? Entonces todo el mundo preocupado. Así está con la pandemia económica que significaron estos aranceles, donde además Venezuela nuevamente víctima de aranceles sobrevenidos impuestos el 2 de abril. ¿Qué vamos a hacer? No solamente lo que significó esos aranceles sobrevenidos, sino también de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos de un proceso de recuperación económica, de una economía que estaba, como le hemos dicho, en terapia intensiva. Despertó y llevamos 16 trimestres consecutivos de crecimiento y recuperación económica. Ahí está. Esos son nuestros gráficos, 16 trimestres consecutivos de recuperación económica. El crecimiento del primer trimestre de este año, en medio de esta turbulencia, fue de 9.32%. Y es un año que nosotros hicimos complicado por las condiciones externas y por las condiciones geopolíticas. Pero en medio de eso, ¿qué está reflejado allí? La voluntad de todos los sectores nacionales en que avancemos juntos hacia un objetivo estratégico, que es la recuperación de Venezuela para la felicidad social del pueblo venezolano. Bueno, fíjense ustedes, en el año 2024 Venezuela fue el país cuyas exportaciones crecieron más en Sudamérica. Ahí está, Venezuela de primero, año 2024, de acá venimos. Ya vimos tendencia a los precios, no para llorar, sino para seguir adelante. Vemos también el crecimiento económico en sus años, no para llorar, sino para seguir adelante. Vemos también el crecimiento económico en sus años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. ¿Y qué ha pasado todos estos años? Turbulencias ha habido, externas e internas, las ha habido. Pero aquí está Venezuela. Yo me refiero a este espíritu que está también en este salón, de unión nacional, empujar hacia un lado, indistintamente de nuestras posturas políticas,
seguir empujando hacia una sola dirección, que es el bienestar y el crecimiento de Venezuela. Ustedes saben además que Venezuela siempre está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Por sus inmensas riquezas energéticas, primera reserva de petróleo del mundo. Y ellos lo dicen, lo declaran así. Si ustedes buscan los documentos estratégicos del Pentágono, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, allí siempre hay un capítulo sobre la estrategia hacia Venezuela. La estrategia hacia Venezuela es apoderarse de los recursos energéticos de Venezuela. Y la respuesta nuestra es, tienen que pagar. Si se van a llevar un barril de petróleo, lo tienen que pagar, es lo lógico en una transacción económica. Si se van a llevar una molécula de gas, tienen que pagarla. Si se van a llevar el metanol de Pequibén, tienen que pagar. Porque nosotros no estamos en una condición de neocolonialismo, donde los recursos del país es para la entrega a actores hegemónicos del mundo. No, nosotros estamos en un mundo y de un nuevo mundo que está construyendo relaciones distintas al hegemonismo a través de la agrupación de los BRICS, de un nuevo mundo donde, bueno, todos los estados somos soberanos e iguales. Eso lo dice la Carta de las Naciones Unidas. Se respeta el principio de autodeterminación y de soberanía. Ese es el mundo en el que nosotros creemos y ese es el mundo que nosotros labramos. Y nuestras relaciones económicas tienen que estar enmarcadas en relaciones de cooperación, relaciones comerciales, financieras, de economía, en el ámbito del respeto, no de la violación del derecho internacional que significan las medidas coercitivas unilaterales. Ese mundo nosotros no lo reconocemos. Y yo traigo este tema a colación porque de los 30 países que son víctimas de medidas coercitivas unilaterales, 5 representan el 46% de las reservas energéticas del planeta. Ese bloqueo económico tiene una intencionalidad geopolítica, geoestratégica por los recursos energéticos de los países y tiene una intencionalidad económica que es abaratar las materias primas y abaratar los recursos energéticos. En ese juego, Venezuela se ha plantado defendiendo su política soberana en el uso de los recursos energéticos y que ese uso de los recursos energéticos debe ser para la felicidad del pueblo venezolano. Así que olvídense de que nada regalado, nada va a ser regalado, todo conforme a las reglas del comercio internacional. Otra noticia positiva es la recuperación de la industria petrolera. Ya ustedes saben que Venezuela, el presidente lo anunció, ya pasó el 1.000.000 de barriles en producción y esa tendencia se mantiene y la política de crecimiento se mantiene. Yo justamente quería hacer un espacio para hacer un anuncio importante. El 27 de mayo, ustedes saben que el Departamento del Tesoro quitó licencia a empresas transnacionales petroleras que operan en el país. Yo quiero decirle que a esta hora, ¿cuál es la hora? ¿Quién me da la hora? 12:15 del 29 de mayo. Los campos Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia, Petrojunín, Petrosucre, Petroquiriquiri, Petroregional del Lago y Cardón 4 están en plena producción. Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA mantienen su plan de producción. A pesar de que tanto PDVSA como el socio B son víctimas de medidas coercitivas unilaterales. En el caso de Venezuela, ustedes lo saben, por la ley antibloqueo y por nuestra Constitución, no reconocemos otra jurisdicción que no sea la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela. Y por tanto, esas medidas de licencia o no licencia no son reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional. Y nosotros mantenemos a estos socios, los socios B de estas empresas mixtas, mantenemos y respetamos los acuerdos suscritos con ellos para la producción. Si no están
Ahí están nuestros trabajadores produciendo y atendiendo. Además, un plan de crecimiento que ha diseñado el presidente Nicolás Maduro para seguir avanzando y poder mantener la producción a los niveles que lo necesita la economía venezolana y nuestro pueblo. Otro punto es la industria metalúrgica, que tiene que ver mucho con ustedes, con Fedindustria, con Conindustria, por el impacto que tiene en los encadenamientos productivos de sus industrias. 2025 marcará un despegue de la industria metalúrgica y ya vemos una proyección de crecimiento para este año de un 165%. Este es el camino. Seguir impulsando los motores de la economía donde la industria metalúrgica se sume, donde también además el dragado de ríos importantes para el impulso de la exportación no petrolera tenga un impacto directo en sectores que busquen promover la exportación de sus productos y que se habían visto afectados por el dragado de los ríos. Ya los ríos han sido dragados y hemos iniciado, y el ministro Alex Saab fue el primero en ello, hemos iniciado procesos de exportación que generen divisas para el país. En otro aspecto donde también tenemos recuperación es en la recaudación tributaria, que crece a pesar de todas estas perturbaciones que hemos tenido. Este año la recaudación entre enero y abril del 2025 creció un 12% respecto al mismo periodo del año 2024. Avanzar, avanzar, avanzar y que los tributos tengan un impacto positivo en el sistema de protección social para nuestro pueblo. Bueno, otro aspecto que siempre estamos midiendo es el abastecimiento. Hoy hay pleno abastecimiento. Hemos estado en conversaciones con distintos sectores para evitar especulación de precios. Y bueno, todos los días nosotros tenemos 3 semanas conversando, buscando el precio acordado, siempre en consideración tanto de los sectores productivos, los sectores intermediarios, como el beneficiario final. Y hay un aspecto que tú hablabas, Román, de la economía comunal y de los emprendedores. Fíjate, hicimos un Congreso Mundial de Emprendedores súper importante. Información que nuestro pueblo no conoce, que Venezuela está en el número 5 del ranking emprendedor de América Latina global, esto según los organismos internacionales que hacen las mediciones, que tiene alta tasa de actividad emprendedora temprana, lo cual es muy positivo porque habla que en forma muy rápida está creciendo la actividad emprendedora en el país, que Venezuela está en el número 10 mundial de emprendimiento, un país bloqueado, un país asediado, un país agredido, perseguido, tiene estos números extraordinarios. Y ya nuestro registro de emprendedores pasó el 1.700.000 personas registradas. Mala noticia para los hombres, el 64% son mujeres, las mujeres emprendedoras. Así que a ponerse los patines todos para seguir adelante. Bueno, en esta coyuntura, que sin duda alguna la caída de los precios genera brechas para el país, fiscales y externas, tenemos acciones que las estamos ya ejecutando. Y decir que lo más importante es permanecer en este camino y en este espíritu de la unión nacional, que ustedes puedan producir, que las capacidades industriales instaladas en Venezuela se puedan potenciar. Y por eso a veces algunos nos ven antipáticos por acciones que tomamos, pero lo tomamos con la sonrisa de saber que es por el futuro de todos y de todas. Que la industria venezolana, lo hecho en Venezuela, bueno, tenga los espacios que se merecen, galardonados por el significado que tiene, que en este medio de agresión económica contra Venezuela, de incertidumbre sobre qué harán con las políticas comerciales descarriladas, nuestras industrias sigan siendo un puntal para garantizar bienes y servicios esenciales al pueblo venezolano. Con ese espíritu yo los convoco, los invito
a celebrar esta Expo. Los felicito de verdad, pero que sigamos trabajando en unión nacional y cuentan siempre ustedes con la mano amiga del presidente Maduro. Muchas gracias. Escuchábamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva. Bien, con esta información vamos a una primera pausa cuando son las 12:26 aquí en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Al regreso, más información.